Bueno, esta noche, 22 de febrero, a las 7:10 de la noche, vamos a compartir el capítulo 4 de Romanos. Después de todo lo que hemos visto en los tres primeros capítulos que explicaba una y otra vez que nadie podía, ahora hace un ejemplo específicamente muy judío y aclara muchísimo este asunto de por qué es el Señor, cuál es el motivo con el Señor nos quiere y cuál es el motivo. La fe es la que agrada a Dios. Entonces está hablando acá Pablo. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Recordemos que Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. ¿Qué diremos que descubrió Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Es la otra traducción de este versículo. ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham, en nuestro antepasado en la carne? Porque los judíos son descendientes de Abraham, pero no solamente los judíos. Abraham, su hijo, fue Isaac, uno, pero también fue Ismael, que fue de muchas de las tribus árabes. Luego viene Esaú, que tiene la tribu de Moab, la tribu de Amón. Hay un montón de países que no solamente son los judíos. O sea, de la carne de Abraham vinieron muchas naciones, ¿sí? Ahora, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiese sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Ok, lo que está diciendo que Abraham, por las cosas que hizo, tenía cosas decir, oye, este pata, no, hizo algunas cosas muy bien, lo felicitamos, realmente se merece. Pero, dice bien claro, pero no delante de Dios. Podría haberse jactado delante del mundo, pero no delante de Dios. Entonces dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ok, ¿fueron sus obras? No, fue creer. Recordemos qué hizo Abraham. Habló con Dios y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le preguntó a dónde era? No. ¿Le preguntó qué le iba a dar? No. Sencillamente, ¿qué hizo? Salió. Eso es fe. Porque Dios le dijo algo y salió. ¿Lo hizo perfecto? No lo hizo perfecto. Pero eso le fue contado como justicia. Miren, creerle a Dios. No, como humanos fallamos, le creemos y a veces hacemos la mitad, 80%, pero ese acto de creerle, Dios te lo cuenta como justicia. Ese es lo más importante. La fe es creerle a Dios, ¿ya? Creer lo que Dios te dice. Muy bien. 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, escuchen, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Qué quiere decir esto? Tú trabajas y tú no le pagas porque, bueno, tú eres buena gente. No, le pagas porque le debes. Es una deuda para la persona que está tomando un trabajador. O sea, el trabajo que hagamos, cualquier obra que hagamos, si fuera por obras, entonces Dios nos debería, pero no es debernos. Y esa es la palabra favor. Favor es gracia. ¿Ya? Esa es la cosa. Dios nos da la recompensa por gracia, no por obligación, no por que es una deuda que Dios nos tiene a nosotros. ¿Ya? Sin embargo, versículo 5, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado o al impío, contraversión, se le toma en cuenta la fe como justicia. Entonces, no es por sencillamente hacer un trabajo y cumplir, sino porque creo en el que está a cargo. ¿Ah? El que está a cargo, ¿quién justifica? En el capítulo 3 y 2 veíamos que todos somos impíos, somos pecadores. ¿Y quién justifica al pecador? Dios. ¿Cómo lo hizo? Mandó a su Hijo para que perdonar todos nuestros pecados. Entonces, fe es creerle al que justifica al impío, que somos nosotros. Le creemos
porque Él lo ha dicho. Y aceptamos su plan, no el nuestro. ¿Ok? 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de obras. O sea, que no es porque has dado plata, has dado esto, no, sino porque Dios sencillamente premia por fe. Ok, vamos a ver lo que dice acá. Versículos 7 y 8. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones. O sea, dichosos a quienes se les perdonan las transgresiones, no que han trabajado para que le perdonan, sino Dios se los hace y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, o sea que lo ha borrado por completo. Jesús lo que hizo fue borrarlo. Ojo, borró los pecados de tal forma que entramos. Las recompensas son por obras, la salvación es por gracia, es lo que hemos revisado, ¿no? 9. Y acá hay una pregunta clave. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados en ese momento, entonces, a los judíos? Pregunta, ¿acaso no es también para los gentiles? Gentiles todo aquel que no es judío, no circuncidado. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de circuncidado? Antes y no después. La circuncisión vino mucho después. Cuando Abraham creyó, se le contó como justicia y Abraham fue. Ok. 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Fue la circuncisión física lo que le dio la fe? No. La fe vino y Dios, como señal para su pueblo, hizo la circuncisión. Comenzó a circuncidar a partir de ahí, no antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que Abraham creyó antes que fuera circuncidado. Por lo tanto, la fe no es solo del que es circuncidado, es de cualquiera con tal de que cree en Dios y lo recibe. No es por la circuncisión. La circuncisión, en este caso, ya no para nosotros. En este caso, la circuncisión fue una señal de que había creído. O sea, como lo diferencia del resto de los pueblos. Entonces, ¿cómo es su justicia? Por fe. 12. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Lo repite lo mismo, ¿correcto? Entonces, padre de los que son circuncidados y de los no circuncidados, de los que creen, no por la circuncisión. La justicia no es por la circuncisión, es por la fe. Lo dice clarísimo Pablo acá. Muy bien, seguimos. 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. ¿La ley quién la dio? Dios, claro. ¿A través de quién? De Moisés. ¿Cuántos años después de Abraham? Siglos, siglos, cientos de años después. Entonces, nadie es justificado por la ley. La ley vino después. Y ahora voy a explicar para qué vino la ley. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de la ley? Y vamos a ver más sentido ahí. La ley mosaica se refiere acá. Entonces, ¿cómo es la promesa que recibió Abraham? ¿Por la ley? ¿Porque cumplía la ley mosaica? No. La recibió por la fe. ¿Ok? 14. Porque si los que viven por la ley, o sea, los que siguen la ley mosaica, fueran en los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor. No necesito creer, necesito cumplir nada más. No, no es así. Entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada, porque la promesa la dio Dios a Abraham antes de la ley, siglos antes de la ley. La ley, en efecto, acarrea castigo. Cuando tú haces una ley,
Y también es que algo está mal, y si alguien no lo cumple, tienen que ser castigado. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ok, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente es, estamos en un sitio y ponemos un aviso. Eh, Velocidad límite 50 kilómetros por hora. Si no hay el aviso, no hay límite, no hay multa. Si hay aviso y incumples, te descubre la policía, hay multa. En caso de Dios que ve todo, la ley implica un castigo, una corrección, ¿ok? Pero Abraham no tenía esa ley todavía. ¿Por qué fue dada la ley? Ahorita la voy a explicar. Entonces, mientras no hay ley, no hay transgresión a la ley. ¿Hay pecado? Sí, porque pecado no significa fallar a la ley. Pecado significa apuntar mal. Acuérdense, fallar el blanco. Entonces, en nuestra vida no estamos haciendo algo que nos produzca algo favorable, estamos pecando. El sentido de pecar no es matar, es fallar el blanco. Obviamente matar es fallar el blanco, es un error muy grande, pero eso no es la denominación de pecado. ¿Ya? Es fallar el blanco que Dios quiere para tu vida, para que tú crezcas, seas completo, ¿no? Ok. 16. Por eso, la promesa viene por la fe. ¿La promesa de qué? De Abraham. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham la promesa. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, lo que son, aparte que siguieron a Isaac, luego a Jacob, luego a Israel y a los 12, ¿no es cierto? Sino para los que son también de la fe de Abraham, no solamente por la ley. ¿Ok? ¿Quién es el Padre que tenemos en común? ¿Quién lo tiene en común? Judíos y no judíos. Circuncisos y no circuncisos. Es quien cree en Jesús. Ahorita vamos a explicarlo. Delante de Dios, 17, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. O sea, Dios le anunció a Abraham que él iba a engendrar muchas naciones. De él saldría muchas naciones. Y lo he explicado un poco hace un ratito, pero igual padre en el sentido también espiritual, no solamente físico. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Da vida a los muertos, ¿qué significa? Si alguien fallece, va a regresar. Nosotros, por ejemplo, si morimos físicamente, ¿no es cierto? Después vamos a tener la resurrección. Si estamos muertos en pecado, nos da la resurrección de la vida. Como dijo Jesús, hay que nacer de nuevo. Mueres el pecado y has nacido de nuevo. O sea, da vida a los muertos. Tiene varias connotaciones, ¿correcto? Físicas y espirituales. Y lo interesante es que llama las cosas que no son como si ya existieran. O sea, cuando dice algo, lo ordena como si existiera. Por ejemplo, la creación. Hágase la luz, o al mar, que salgan peces, y salen peces. Llama a las cosas que no son como si existieran, porque ya están en Dios. Todo ya está en Dios. Y cuando Él lo anuncia, sencillamente, es lo que dice, llama a las cosas que no son como si ya existieran. Porque su palabra es completa, Él es todopoderoso, ¿no? Ok. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Ahorita mismo lo explica eso mismo acá. Y el 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. La promesa es que iba a tener descendencia, que iba a tener hijos con Sara, y creyó. Por supuesto, en un momento dado también dudó y por eso tuvo un hijo con la esclava de Sara, que fue Ismael, que fue un error, porque no esperó la promesa en eso. Confió en Dios, pero al mismo tiempo, bueno, Sara dijo, ya, bueno, y vino con problemas, pero siguió creyendo. Creyó a pesar de que tenía casi 100 años y que Sara era estéril, y Sara tenía 90 y tantos años. O sea, era imposible tener hijos físicamente, pero creyó, aunque su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Como muerto también significa que sexualmente ya no era activo. Si ustedes se acuerdan, cuando le dicen a Sara que el próximo año iba a tener un hijo, ella se ríe y dicen, ¿por qué te ríes? ¿No crees? Y ella dijo,
¿Qué? Estaba gozándome porque voy a volver a tener gozo con mi marido. O sea, que no, ya no había, pues tenía 100 años y ya no tenía la parte sexual activa. Dios le prometió, regresó esa funcionalidad sexual, tanto así que tiene a Isaac. Luego, años después, queda viudo de Sara, se vuelve a casar y tiene más hijos. O sea, Dios le recuperó algo que ya no tenía. Todo por la fe. Ok, 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. O sea, si Dios promete, no, pero ¿estás seguro? No, no, no. No vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. O sea, no, si tú lo dices, es verdad, te glorifico, te doy porque tú eres el que puedes hacer todo. Plenamente convencido, 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir sí o sí. Por eso, se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Cuál era la fe? Que estoy plenamente convencido de que las promesas de Dios son verdad para siempre. Ese es el hecho. ¿Ok? 23. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Porque eso tomarse en cuenta es por la fe. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, nuestra fe, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿En quién creemos? En el Padre Celestial, el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Ok? O sea, nuestro Creador. Él, Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, dos cosas. Para los judíos había que sacrificar un cordero y esa sangre derramada era para perdonar pecados. Jesús era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Pero su muerte era para quitar los pecados, pero su resurrección para justificarnos. O sea, no solamente aquí, sino ya automáticamente esa resurrección implicaba también nuestra resurrección, porque no es un cualquiera, es alguien que muere, pero al mismo tiempo resucita. El mismo simbolismo para nosotros, ¿no? Ok, gracias Señor por esta clase. En el nombre de Jesús.